con Vianey Fernández. Gracias por continuar con nosotros en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy es un día muy especial para el Congreso capitalino. Los diputados y diputadas de esta primera legislatura develaron las letras de oro de la leyenda Mártires de 10 de junio de 1971, a 48 años de la masacre estudiantil. ¿Qué representa? Bueno, el día de hoy está con nosotros y les agradecemos que nos acompañen dos familiares de las víctimas de esta masacre estudiantil. Me refiero al diputado del Grupo Parlamentario del PT, José Jesús Martín del Campo. Diputado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto. Y también me refiero a Luis Argüelles, él es hermano de Raúl Argüelles. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días aquí. Contentos. Fue una sesión muy emotiva, pero ustedes como familiares de las víctimas de esta represión estudiantil, ¿qué representa que el Congreso capitalino haga este ejercicio contra la desmemoria? Para que no digan que soy diputado también del Congreso, la verdad, como lo dije, no es un gracias al Congreso de la Ciudad de México, es reconocerle que como diputados le dan el lugar a cualquier ciudadano, porque puede ser este movimiento y otros movimientos, reconocerle a cada ciudadano que está en situaciones especiales que hay que reconocer. O sea, nuestro agradecimiento. Diputado. Sí, es simbólicamente muy importante que en este recinto, que antes fue el Congreso Federal, donde Díaz Ordaz lanzó su ofensiva verbal primero y práctica después contra nosotros en 68 y que en 69 volvió a decir que se sentía orgulloso de lo que había hecho en 68. Bueno, en este lugar donde con cinismo, con enjundia, se enorgullecía Díaz Ordaz de habernos mandado reprimir y asesinar, pues que ahora en el Congreso, el primer Congreso de la Ciudad de México, todos los de los distintos grupos parlamentarios han sido anuentes para, de común acuerdo, poner en letras de oro Mártires del 10 de junio de 71, porque es una manera de sí recordar, la memoria es muy importante, y homenajear a los jóvenes que fueron muertos y asesinados por las políticas brutalmente autoritarias del gobierno de Echeverría. Entonces, que todos los legisladores estén de acuerdo es muy importante. Así que, y para quienes fuimos partícipes por un lado, pero además sufrimos el crimen o el asesinato de algunos de nuestros familiares, como yo de mi hermano, pues es a la vez un recordatorio que tiene esta cara funesta, que nos produjo rabia, que nos produjo coraje y que, como he dicho en la tribuna, pues me prometí a convertir mi rabia y mi coraje en energía para transformar democráticamente este país, y poner estas letras en este muro es parte de este proceso. Claro, para las nuevas generaciones, porque pareciera una obviedad, pero justo este tipo de homenajes, este tipo de placas, es un ejercicio, lo decía, contra la desmemoria. Para estas nuevas generaciones, ¿cuál fue el legado tanto del movimiento de 1971 como de 1968? Eso sí me corresponde comentarlo. De hecho, lo vivo con mis sobrinos, hijos, familiares, jóvenes, cuando preguntan si qué representaba el 10 de junio de 1971. Entonces, hago referencia a cómo nos hermandó la tragedia ese día. O sea, nosotros cuando fue ahora a Sonora el diputado, lo veíamos como un hermano, como un familiar. Eso nos enseña que como sociedad debemos de ver en solidaridad el respeto de derechos fundamentales que son la vida, la libertad. Y ahí no estamos en temas de conflictos partidistas, sino lo fundamental. El hermano Jesús Martín del Campo, y nuestro hermano y los demás compañeros, eran jóvenes que únicamente buscaban vivir y desarrollarse plenamente. Ahora ese tipo de ejemplos para los jóvenes es una de que ante tantos valores perdidos, de momento en que no encuentran, sobre todo con tanto eso, lo de la integración de las redes, que hay hechos de la vida diaria que les puede ayudar a hacer trascender, a realmente aportar algo a la sociedad, que es soñar por lo que aspirar a ser mejores. Y
utilizar bien su libertad? Sí, yo creo que hay un legado muy importante. Es en el movimiento del 68 y su secuela, el 71, nos volvimos, sin proponérnoslo, en portadores del malestar de la sociedad en México, del malestar con la sociedad industrial de la posguerra, que había traído con la Guerra Fría persecución a cualquiera que tuviera un pensamiento crítico, pero éramos portadores de la insatisfacción que había en la población mexicana. No había ningún proceso democrático ni nada que se le pareciera, y por el contrario, una acción cada vez más autoritaria del régimen, de sus gobernantes más señaladamente autoritarios como Díaz Ordaz y Echeverría. Fuimos portadores, insisto. ¿Y qué era nuestra manera de ser de estudiantes? Pues confraternizar con quienes no nos habíamos tratado antes, los de las distintas escuelas de la UNAM, los de las distintas escuelas del Poli. Antes no nos habíamos puesto a confraternizar, y como dice la canción, en la calle codo a codo fuimos mucho más que dos, que nos confraternizábamos, que nos sentíamos hermanos, compañeros, y hasta quienes después nos casamos con personas que conocimos en el movimiento, como yo y otros miles, pues se decía, es mi compañera por lo del 6-8, ¿verdad? Es decir, compañera de la vida, y entre compañeros y compañeras creció ese respeto. Somos un mensaje de fraternidad, de identificarnos. Éramos una asamblea permanente en las calles con un grito libertario. Como se dijo ahí, la palabra conceptual pues es que fuimos pioneros en el final del siglo XX y principios del XXI de la lucha social masiva por las libertades democráticas. Y hablando de estas libertades democráticas, hoy no podríamos entender la libertad que tenemos de expresión, la libertad que tenemos de manifestación sin estos movimientos estudiantiles. Hace unos momentos ustedes lo decían en el pleno del Congreso Capitalino, las demandas de los estudiantes en el caso del 71 eran básicas. Era la libertad para los presos políticos, era la reapertura de la vocacional de Tlatelolco y era el castigo a los responsables de la masacre estudiantil de 1968. Así es. Entonces, desde el 68, pues pedíamos que 6 puntos del pliego petitorio. Era resarcimiento, era libertad a los que ya tenían detenidos, era diálogo público para resolverlo. Nunca, no existe ninguna manta que dijera vamos a tomar por asalto el Palacio Nacional o cosas así que absurdamente difundían algunas personas. No. Y en el 71 igual, Qué bueno que ya estaban saliendo los últimos compañeros presos políticos del 68, pero queríamos que de quienes todavía estuvieran presos, pues libertad a los presos, solución al problema de la Universidad de Nuevo León, que ese día ya había renunciado el gobernador del estado. Eso facilitaba un proceso allá, pero pues eso era lo que pedíamos, y efectivamente que se reabrieran unas escuelas y bueno, siempre lo mismo, que hubiera diálogo con las autoridades y que no quedaran los compañeros ahí señalados como delincuentes, quienes en esa época les dieron la liberación. Así que siempre fue por ese lado de demandas que podían resolverse con una gestión que ahora se plantea, pues debe haber, y ya más o menos las autoridades de distintos niveles han aprendido que hay que atender, así vayan grupos a presionar, a gritar. Se ha vuelto efectivamente una presión colectiva, masiva, la que se quedó. Todas las demandas que ahora dicen, el vocabulario que ahora usan los de los movimientos populares, vienen del 68, ¿verdad? Y ahora hasta se dice ya como un estribillo que entre la comisión por una solución. Aunque sea un mitin fuerte de gritos frente a una instancia gubernamental, y que salga la comisión con una solución por vía del diálogo. Eso es una herencia del movimiento de 68 que está en el lenguaje de todos los movimientos sociales de ahora. Y de ahí la importancia que justo este homenaje a las víctimas de la masacre estudiantil quede grabada aquí en el pleno del Congreso Capitalino. Me gustaría, si pudieran, ustedes tuvieron una experiencia
cercana a este movimiento de 1971, participaron, pero perdieron a un familiar. ¿Cómo fue la pérdida, en este caso, de Raúl? Y hay un ejemplo que nos liga directamente aquí con el diputado. Siempre a mí se me grabó mucho una expresión de usted, diputado, y la voy a decir con todo el respeto, porque es honor a una gran señora, su madre. ¿Cómo la pasaron la noche cuando fueron a rescatar el cuerpo? Ir a enfrentarse a los cuerpos policíacos, a todo ese autoritarismo. Con perdón de la memoria de su mamá, yo no utilizo el término, cómo fue tratada la mamá del diputado esa noche ahí, él acompañándola, pero con tal de recuperar el cuerpo de su hijo. Cuerpos que algunos ni se pudo recuperar. En la circunstancia de nuestro hermano, a pesar somos una comunidad rural del sur de Sonora, misma noche nos enteramos, cuando no existía la ventaja de la comunicación. Entonces, a partir de ese momento, mi mamá vivió un duelo eterno. Es un duelo eterno, pero que nos enseñó a vivir con alegría, a aceptarlo, pero no dejar pelear por la justicia. Y ahora que se encuentra el diputado con mi mamá, ella a sus 90 años, que lo estuvo escuchando, entonces le dijo después que no le dijo, ella sintió que ese día no iba solo el diputado, sino también lo iba acompañando a su mamá. Fue una proclama hasta en parte de broma, porque es parte del sentido de humor que le conoció. Cuando el diputado le dice, doña Sobeida, mis papás sí fueron activistas. Entonces ella le dice, yo no fui activista, pero también me tuve que poner activa, porque yo tenía 14 hijos, dije, entonces tenía que seguir luchando, no me podía doblegar. Este día mi mamá, dando oración, está pidiendo justicia. Por eso me hizo una sinvergüenzada. No me gusta señalar a ningún partido, pero se me hizo una vergüenza que dice la representante. Pues le invité, busca mejores opciones. No trates de justificar una culpa cuando dice la cuenta ya está saldada y con creces. El valor de un hijo lo ponemos sobre la mesa. Muy bien, sí, así es. Ese mensaje de la mamá de él fue, como dije yo, una mujer sabia, una mujer de muchos años, y bueno, tenía yo en ese momento, y ella sí lo reconoció, a mi mamá también cuando conversaba con ella. ¿Cómo fue la búsqueda de Edmundo, diputado? Fuimos y como todos los compañeros, yo andaba incluso buscando junto con otros compañeros pues, que nos entregaran pronto los cuerpos, primero en las delegaciones donde decían que los tuvieron en primera instancia, no nos los entregaban, luego dijeron que el servicio médico forense tardaron en unos casos hasta 5 días o más para entregar los cuerpos. En nuestro caso, por la presión, al segundo, 2 días y medio, segundo día ya tarde fuimos allá al servicio médico forense y era un trato mal, hasta los empleados estaban contagiados de una actitud terrible, ¿verdad? Entonces tuvimos que estar reclamando ahí la entrega de los cuerpos, identificarlos es muy doloroso, acompañar a mi madre era muy doloroso, mi padre no quiso entrar, yo acompañé a mi mamá. En el caso de nosotros, la evidencia de cómo las circunstancias que favorecieron el cuerpo de Raúl, hay un acta de defunción, habla de 3 perforaciones de balas explosivas en el pecho. Los que conocen de arma saben que no se pueden disparar, sino tenía que haber sido quemarropa. Entonces hay evidencias que además le herida en las piernas. Raúl fue rematado en quemarropa en la cama. Del jueves sucedió y un domingo por la tarde lo enterramos, acompañado por muchísima gente en el sur de Sonora. Y que hoy, este día, lo seguimos recordando con mucha alegría, usted lo sabe, diputado, al igual que usted con su hermano. Bueno, fui al cementerio, como voy a veces al cementerio de Iztapalapa, donde está enterrado mi hermano, y junto a su tumba, la de Josué Moreno Rendón, y junto a la de ellos dos, la del niño Jorge Contreras Callejas. El cementerio nos sirve también para recordar y reflexionar de aquello que pasó. Y vuelvo a lo mismo, son ritos, son actos en los que se debe seguir perseverando para que no recaiga la desmemoria en las nuevas generaciones, para que no se vuelva a repetir un evento de este. Inclusive, como yo lo mencioné, la iniciativa es desde junio. Es que es muy fácil pedir perdón y disculpa, ya cumplimos. Si los que cumplieron, hicieron ese acto, ese genocidio, eran políticos, llevados por un partido político, qué mejor, como un hecho histórico fue el de junio, esa iniciativa, que la verdad
para que cuiden los autores, que cualquier partido que cometa acto de genocidio pierda su registro. Sí, finalmente sí, así es. La memoria debe mantenerse viva. Este muro de la memoria ahora en este Congreso es muy relevante. Enhorabuena que los legisladores todos apoyaron desde que yo presenté la iniciativa, que se fue a la dinámica parlamentaria, que es a la Comisión de Prácticas Parlamentarias. Ahí también recibió el apoyo, luego se vuelve al Pleno para seguir todo el procedimiento existente. En el Pleno vuelve a leerse que hay ese acuerdo y se vota nuevamente una vez ya procesada la iniciativa y finalmente se concretó en este día, en este mismo día 10 de junio, doblemente significativo, y que nos hayan acompañado tantos compañeros. No siempre se tiene el ánimo para seguir recordando, pero aquí al revés, muy emotivo el evento y creo que fue una situación que se merecen quienes fueron los mártires del 71 y que este Congreso dignamente retoma como un lugar abierto, como un lugar donde sí sabemos mantener la memoria viva de lo que pasa en nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y la esperanza de justicia. Espero que los gobiernos posteriores que fueron negligentes y cómplices de no aplicar la justicia, claro. Hay una oportunidad histórica ahora. Hay mucha información, hay pruebas contundentes. O sea, perdón, pero con justicia. El día de hoy el subsecretario Alejandro Encinas en un acto público mostraba ya la desclasificación de los archivos. Es un buen paso, esperemos que así sea. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias por su lucha.